Lo que voy a compartir con ustedes ocurrió hace apenas 4 días, y todavía tiemblo al contar esta historia. Me llamo Samuel Goldstein, y hasta el 29 de julio, era un judío más que vivía una vida tranquila en Brooklyn, trabajaba como contador, cumplía con la ley kosher y asistía a la sinagoga los sábados. Nunca creí en Jesús, nunca pensé en él, ni siquiera cuestioné mi fe. Pero hace 4 días, todo cambió de una manera que desafía cualquier explicación racional que haya conocido. Antes de continuar, necesito que escriban ready en los comentarios ahora mismo. Porque lo que están a punto de escuchar no es solo un testimonio más. Es una advertencia sobre 5 eventos específicos que ocurrirán antes de que termine este mes. Caminaba a casa del trabajo la noche del martes, 29 de julio. El calor era insoportable. Típico del verano neoyorquino. Recuerdo que me sentí mareado, pero lo superé. Tenía que llegar a casa con Rachel y los niños. Pero al cruzar la calle cerca de mi apartamento, algo salió terriblemente mal. El mundo empezó a dar vueltas. Sentí como si un peso invisible me aplastara el pecho. Y antes de darme cuenta, yacía sobre el asfalto, mirando el cielo que se oscurecía. Los paramédicos me dijeron después que estuve inconsciente durante casi 6 minutos. Sin pulso, sin respiración, sin nada. Pero durante esos 6 minutos, experimenté algo que cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. Me encontré de pie en un lugar que no era ni oscuro ni luminoso, sino algo intermedio. Como estar en una habitación cuyas paredes estaban hechas de la suave luz de las estrellas. Y entonces lo vi. Supe al instante quién era, aunque cada fibra de mi educación judía me decía que era imposible. Jesús estaba frente a mí, pero no se parecía a la pálida figura europea que había visto en las pinturas cristianas. Su rostro era de Oriente Medio. Sus ojos reflejaban una compasión profunda que jamás había experimentado. Y cuando me miró, sentí que veía cada momento de mis 62 años de vida a la vez. Samuel, dijo, aunque sus labios no se movieron. Las palabras llegaron directamente a mi mente, claras como un trueno, pero suaves como un susurro. Has buscado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob toda tu vida. Hoy te encuentras ante aquel que ellos anhelan ver. Mis rodillas deberían haber cedido. Mi mente debería haber rechazado esto por completo, pero en cambio sentí una paz tan profunda que todas mis preguntas parecieron desvanecerse. Te he llamado aquí con un propósito, continuó. Su pueblo enfrenta un momento de gran prueba, y el mundo mismo se encuentra en una encrucijada. Serán testigos de 5 eventos que se desarrollarán antes de que termine este mes. Regresarán para compartir lo que han visto, para que preparen sus corazones para lo que viene. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar, como si la realidad misma se estuviera reescribiendo. De repente, estábamos en lo que parecía la cima de una montaña, mirando la tierra abajo. Pero esta no era la tierra como la conocía. Podía ver corrientes de luz y oscuridad fluyendo a través de los continentes, representando oraciones, intenciones, la condición espiritual de la humanidad misma. Mira con atención, dijo Jesús, señalando una región específica que reconozco como el Medio Oriente. El primer evento sacudirá profundamente el mundo arqueológico. El 8 de agosto, excavadores que trabajan cerca de la antigua ciudad de Jericó descubrirán algo que ha estado oculto durante 2000 años. Encontrarán evidencia física de mi ministerio terrenal que no puede ser disputada, ocultada ni justificada por los escépticos. La visión se desplegó ante mis ojos como una película, pero más real que cualquier otra que hubiera visto. Observé a los arqueólogos trabajando en una excavación, con rostros llenos de asombro al descubrir artefactos que mostraban pruebas inequívocas de la presencia de Cristo en esa región hace 20 siglos. Había inscripciones, pertenencias de los discípulos, lo más impactante de todo, evidencia de la resurrección que obligaría incluso a los ateos más recalcitrantes a reconsiderar todas sus creencias. Este descubrimiento dividirá al mundo, explicó Jesús. Quienes han buscado la verdad se alegrarán.
Pero quienes se benefician de la oscuridad se enfurecerán. Los medios de comunicación intentarán suprimirla. Los gobiernos intentarán controlar la narrativa. Pero la verdad tiene la capacidad de propagarse como un reguero de pólvora cuando llega el momento señalado. Al desvanecerse la primera visión, sentí que la atmósfera a nuestro alrededor cambiaba. El aire se llenó de expectación, y Jesús se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba alegría y profunda tristeza. Lo que verás a continuación será difícil de presenciar, pero es necesario. El segundo evento pondrá a prueba la fe de muchos, pero también purificará a mi pueblo. La escena cambió, y de repente estábamos flotando sobre lo que parecía una multitud. Pude ver que eran creyentes de todas las denominaciones, todos los orígenes, todas las naciones. Pero algo estaba sucediendo que me llenó de asombro y profunda preocupación. Se estaba produciendo una gran sacudida espiritual, no física, sino sobrenatural. Entre el 12 y el 16 de agosto, Jesús continuó: permitiré que quienes dicen seguirme sean sometidos a una prueba. Los falsos maestros que se han escondido entre el rebaño serán expuestos. Las instituciones religiosas construidas sobre cimientos de arena se derrumbarán. Pero quienes verdaderamente han nacido de nuevo, quienes han cimentado sus vidas sobre la roca sólida de mi palabra, brillarán con más fuerza que nunca. Observé cómo algunos líderes religiosos eran desviados, y sus delitos financieros y sus faltas morales finalmente salían a la luz. Presencié cómo grandes congregaciones se separaban al descubrir que sus maestros habían estado predicando prosperidad en lugar de la verdad. Pero también vi cómo pequeños grupos de creyentes se multiplicaban rápidamente, reuniéndose en casas y parques, ávidos de auténtica comunión y genuino crecimiento espiritual. Esta purificación no es un castigo, me dijo Jesús, con una voz que transmitía autoridad y ternura. Es una preparación. Mi novia debe estar inmaculada antes del banquete de bodas. El trigo debe separarse de la paja. Los que queden serán más fuertes, puros y eficaces en la cosecha que se avecina. Al concluir la segunda visión, sentí otro cambio en la atmósfera espiritual que nos rodeaba. El aire se cargó de electricidad, y presentí que lo que estaba a punto de ver sería aún más significativo que lo anterior. El tercer evento, dijo Jesús, su voz, con un peso que hizo temblar mi espíritu, afectará a toda persona en la tierra, creyentes e incrédulos por igual. Será una señal celestial que no se puede ignorar, que la ciencia no puede explicar y que no se puede descartar como coincidencia. La cima de la montaña donde nos encontrábamos se expandió de repente, ofreciéndonos una vista de todo el sistema solar. Me quedé sin aliento al ver algo acercándose desde los confines del espacio. No era un cometa ni un asteroide, sino algo que parecía estar hecho de pura luz, moviéndose con propósito e inteligencia hacia la Tierra. El 21 de agosto, Jesús continuó: este mensajero de luz se posicionará entre la Tierra y el Sol durante exactamente 2 horas y 21 minutos. Durante este tiempo, la luz que llegue a la Tierra será diferente. Transportará frecuencias que despertarán los sentidos espirituales latentes en aquellos cuyos corazones estén preparados para recibirlas. Observé con asombro cómo el visitante celestial tomaba posición. La luz que bañaba la Tierra durante esas horas no era la luz solar habitual a la que estaba acostumbrado. Era, en cambio, una luz blanca brillante con reflejos dorados, y pude ver que estaba teniendo un profundo efecto en personas de todo el mundo. Algunos se arrodillaban en una adoración espontánea, con los ojos repentinamente abiertos a realidades espirituales que nunca antes habían percibido. Otros recibían visiones y sueños proféticos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Los niños parecían particularmente sensibles a esta nueva luz, y muchos empezaban a demostrar dones de sanación y discernimiento espiritual que asombraban a sus padres. Pero no todos recibían esta luz positivamente. Observé que quienes habían endurecido su corazón contra Dios experimentaban un intenso malestar durante esas horas. Algunos se enfermaron gravemente. Otros sufrieron ataques de ira inexplicables, y muchos simplemente se refugiaron en lugares oscuros donde esperaban escapar de la penetrante iluminación.
Esta luz separará a las ovejas de las cabras, explicó Jesús. Revelará la verdadera condición de cada corazón humano. Quienes sirvieron en secreto a la oscuridad quedarán expuestos, mientras que quienes caminaron en la verdad serán fortalecidos como nunca antes. La visión del tercer evento fue tan abrumadora que sentí que mi consciencia comenzaba a desvanecerse. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente una renovada fuerza inundó mi ser. Hay dos cosas más que debes ver, dijo, y su tono transmitía una urgencia que me concentró por completo en sus palabras. El cuarto evento sacudirá los cimientos de las estructuras de poder global y comenzará el 25 de agosto. Mientras Jesús pronunciaba estas palabras, todo el reino espiritual que nos rodeaba pareció cambiar de frecuencia. Me encontré mirando hacia abajo, a lo que parecían edificios gubernamentales, sedes corporativas e instituciones financieras en varios continentes. Observa con atención, Samuel, dijo Jesús. Lo que se ha hecho en la oscuridad saldrá a la luz. Quienes han ejercido el poder mediante el engaño y la corrupción verán sus secretos expuestos de maneras que jamás imaginaron. Presencié algo que parecía imposible para los estándares humanos. Documentos clasificados aparecían en las pantallas de las computadoras sin intervención humana. Registros financieros que habían permanecido ocultos durante décadas salían a la superficie en los lugares más insospechados. Conversaciones que personas poderosas consideraban privadas se transmitían a través de dispositivos electrónicos que jamás habían tocado. Pero esto no era obra de hackers ni de denunciantes. Pude ver que esta exposición estaba siendo orquestada por fuerzas espirituales. Ángeles que se movían por el mundo digital como si caminaran por un campo abierto. Cada mentira, cada encubrimiento, cada plan que se había ocultado a la vista del público estaba siendo sacado a la luz. Vi a políticos en Washington cuyas carreras se desmoronaron de la noche a la mañana al revelarse sus verdaderas lealtades. Ejecutivos corporativos que se habían beneficiado del sufrimiento humano vieron sus crímenes expuestos en todos los canales de noticias. Líderes religiosos que llevaban una doble vida presenciaron con impotencia cómo su hipocresía era expuesta ante sus propias congregaciones. El caos fue inmediato y generalizado. Las bolsas se desplomaron al descubrir los inversores la corrupción subyacente en las grandes corporaciones. Los gobiernos cayeron al descubrir los ciudadanos hasta qué punto habían sido engañados. Pero en medio de toda esta conmoción, noté que algo extraordinario estaba sucediendo. Personas que habían vivido vidas auténticas, que habían sido fieles en las pequeñas cosas, estaban siendo elevadas a posiciones de influencia que nunca habían buscado. Un conserje de Detroit fue nombrado concejal tras la revelación sobrenatural de sus años de servicio discreto a su comunidad. Una madre soltera de la zona rural de Tennessee se convirtió en una voz a favor de la justicia, cuando su integridad y compasión se hicieron conocidas en todo el estado. Esta gran revelación es mi misericordia, me explicó Jesús. Durante demasiado tiempo, los malvados han prosperado mientras los justos han luchado. Pero en estos últimos días, estoy invirtiendo el orden. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. La cuarta visión fue a la vez aterradora y esperanzadora. Observé cómo sistemas enteros de opresión se derrumbaban en cuestión de días. Pero también vi surgir nuevos líderes que compartían el deseo de Dios de justicia y verdad. Fue como ver el mundo patas arriba, pero de una manera que restauró el orden en lugar de crear caos. A medida que esta visión comenzaba a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí con una expresión que contenía tanto amor infinito como una advertencia urgente. El quinto evento, Samuel, determinará cuántas almas se salvarán antes de que caiga el telón final de esta era de gracia. Lo que vi a continuación desafió todas mis expectativas sobre cómo Dios obra en el mundo. A partir del 28 de agosto y hasta finales de mes, Jesús me mostró un despertar global sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero esto no sucedía mediante cruzadas evangelísticas tradicionales ni reuniones religiosas. Presencié cómo personas comunes de todo el mundo tenían encuentros sobrenaturales directos con el mismísimo Jesús.
Un empresario londinense trabajaba hasta tarde en su oficina cuando, de repente, la habitación se llenó de una presencia tan poderosa que cayó de rodillas llorando, sabiendo sin lugar a dudas que Jesucristo era real y lo llamaba a entregar su vida. En Bombay, un profesor hindú estudiaba un texto antiguo cuando las palabras de la página comenzaron a brillar y escuchó una voz que le hablaba directamente al corazón sobre la verdadera naturaleza de Dios. Una mujer musulmana de El Cairo tuvo una visión de Jesús mientras oraba en su casa, lo que la llevó a la conversión inmediata a pesar de las peligrosas consecuencias que enfrentaría. Pero no solo los incrédulos experimentaban estos encuentros. Cristianos cuya fe se había enfriado recibían un llamado de atención que reavivó su pasión por Dios con una intensidad que nunca antes habían conocido. Vi a un pastor en Chicago que llevaba años haciendo lo que tenía que hacer. Estaba preparando un sermón cuando su estudio se llenó de luz y escuchó a Jesús hablarle sobre la condición de su corazón. El encuentro fue tan poderoso que pasó los siguientes 3 días llorando y arrepintiéndose. Cuando se levantó a predicar ese domingo, toda la congregación fue transformada por la unción que reposó sobre él. La gente caía de rodillas por todo el santuario, no por manipulación emocional, sino porque la presencia de Dios era tan tangible. Era imposible permanecer de pie. Esta cosecha no dependerá de organizaciones humanas ni de instituciones religiosas, me dijo Jesús. Será un movimiento de mi espíritu que trasciende las fronteras denominacionales y las barreras culturales. Estoy llamando a mis obreros al campo para la cosecha final. Lo que más me impactó de esta visión fue la velocidad de las transformaciones. A diferencia de los esfuerzos evangelísticos tradicionales, que podían tardar meses o años en dar resultados, estos encuentros sobrenaturales producían cambios de vida inmediatos y radicales. La gente abandonaba carreras lucrativas para servir a Dios. Familias se restauraban de la noche a la mañana. Comunidades enteras se transformaban a medida que el avivamiento se propagaba de persona a persona. Observé cómo las plataformas de redes sociales, que se habían usado para sembrar oscuridad y división, de repente se inundaron de testimonios de las intervenciones milagrosas de Dios. Una famosa actriz de Hollywood tuvo un encuentro sobrenatural en un set de rodaje e inmediatamente comenzó a usar su plataforma para compartir el Evangelio. Atletas, músicos e influencers de todos los ámbitos vieron sus corazones transformados y sus voces redirigidas hacia propósitos eternos. Pero también presencié la feroz resistencia que surgió en respuesta a este movimiento. Líderes religiosos, sintiéndose amenazados por este despertar popular, comenzaron a manifestarse abiertamente en su contra, alegando que se trataba de un engaño o histeria colectiva. Funcionarios gubernamentales de algunos países intentaron suprimir los testimonios y arrestar a quienes compartieron sus experiencias públicamente. El enemigo no se quedó de brazos cruzados durante este tiempo. Vi cómo se promovían experiencias sobrenaturales falsas para confundir a la gente y apartarla del verdadero mover de Dios. Surgieron falsos profetas que afirmaban tener revelaciones especiales, y muchos fueron engañados por señales y prodigios que no provenían del cielo. Jesús me mostró cómo sus verdaderos discípulos discernirían entre experiencias auténticas y falsas. Quienes conocen mi voz no serán engañados, me aseguró. El fruto de los encuentros genuinos conmigo siempre será el arrepentimiento, la humildad, el amor al prójimo y un deseo ardiente de compartir el Evangelio. Cualquier experiencia sobrenatural que produzca orgullo, división o que centre la atención en el mensajero en lugar del mensaje no proviene de mí. Al llegar la quinta visión a su clímax, presencié algo que me dejó sin aliento. Las fronteras entre las naciones parecieron disolverse a medida que este despertar espiritual conectaba a creyentes de todos los continentes. Antiguos enemigos abrazaban a sus hermanos. Antiguos conflictos étnicos se resolvían a medida que las personas se reconocían como hijos del mismo Padre Celestial. Esta es mi última invitación, me dijo Jesús. Su voz transmitía una compasión infinita y una urgencia inconfundible. Mi último llamado para que la gente entre en el arca antes de que comiencen las tormentas del juicio. Quienes respondan estarán equipados y preparados para lo que viene después de que termine agosto. El peso de lo que había presenciado era casi abrumador.
5 eventos que transformarían la historia de la humanidad, todos condensados en el último mes de agosto. Descubrimientos arqueológicos que silenciarían a los escépticos. Purificación religiosa que separaría el trigo de la paja. Señales celestiales que despertarían los sentidos espirituales. Exposición global de la corrupción que derribaría las estructuras de poder. Y una cosecha sobrenatural de almas que eclipsaría cualquier avivamiento en la historia de la Iglesia. Mientras las visiones comenzaban a desvanecerse, Jesús me miró con ojos que parecen ver la eternidad misma. Samuel, debes entender que el tiempo se acaba. La ventana de oportunidad que estoy abriendo no permanecerá abierta indefinidamente. Quienes escuchen estas palabras no deben demorarse en responder a mi llamado. Luego me dio instrucciones específicas que aún resuenan en mi corazón. No se preocupen por quienes se burlarán o no creerán. Hablen con quienes ya están preparados para recibir este mensaje. Mis ovejas conocen mi voz y reconocerán la verdad en lo que han experimentado. Cuando pronuncies mis palabras, las confirmaré con señales y prodigios. El jardín de luz comenzó a oscurecerse a nuestro alrededor, y sentí que me atraían de vuelta a mi cuerpo. Pero antes de abandonar aquel lugar sagrado, Jesús pronunció una última palabra que se me quedó grabada en la memoria: diles que su Mesías ha venido, viene y volverá. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumple sus promesas, y el momento de su cumplimiento está cerca. De repente, abrí los ojos en una habitación de hospital, rodeado de rostros preocupados y máquinas que emitían pitidos. Rachel me sostenía la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los médicos se sorprendieron de que hubiera despertado después de estar en coma todo un día sin actividad cerebral durante los primeros 6 minutos. Pero sabía la verdad. Había estado en un lugar completamente diferente, recibiendo un mensaje que cambiaría no solo mi vida, sino potencialmente la de todos los que lo escucharan. Eso fue hace 3 días. 3 días desde que regresé de la muerte misma con un mensaje que me quema el pecho como fuego. 3 días de lucha con la imposible realidad de lo que viví. 3 días intentando encontrar las palabras para explicarles a mi familia, a mi rabino y a mi comunidad que todo lo que creíamos saber sobre nuestro Mesías podría necesitar ser reconsiderado. Los médicos no tienen explicación para mi recuperación. El doctor Martínez, mi cardiólogo, no deja de negar con la cabeza cada vez que revisa mis historias clínicas. 6 minutos sin pulso, Samuel. 6 minutos sin actividad cerebral. La gente no se recupera de eso, sobre todo a tu edad. Y mucho menos sin daño neurológico. Pero sé por qué regresé. Tengo un trabajo que hacer. Rachel no se ha separado de mí desde que desperté. No deja de acariciarme la mano, estudiando mi rostro como si buscara señales de que no soy realmente su marido. Y quizás no. No del todo. ¿Cómo puedes estar en la presencia de lo divino y regresar sin cambiar? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a quien tu gente ha esperado ver durante siglos y volver a calcular la declaración de la renta y a discutir sobre plazas de aparcamiento? Mi hijo David voló desde Los Ángeles en cuanto se enteró de mi infarto. Ahora mismo está sentado en un rincón de mi habitación del hospital, revisando su teléfono, mirándome de vez en cuando con preocupación y escepticismo. Siempre ha sido el racional, el científico. Cuando intenté contarle mi experiencia, me miró con esa misma mirada. La misma que me dedicaba cuando le contaba historias de la Torá de niño. Papá, dijo con dulzura, pasaste por un evento médico traumático. El cerebro hace cosas extrañas cuando le falta oxígeno. Alucinaciones, sueños vívidos, son situaciones completamente normales y cercanas a la muerte. Abrir los ojos en esa habitación de hospital fue como regresar de un lugar más real que cualquier realidad. El médico habló de minutos sin pulso, sin actividad cerebral. Llamaron milagro a mi recuperación. Pero yo sabía la verdad. Había estado en otro lugar. Y ese viaje me dejó un mensaje que me quemaba por dentro. Es difícil explicarles a mis seres queridos lo que vi.
Mi esposa, Rachel, me mira como si fuera un extraño. Y mi hijo, David, el científico, busca explicaciones racionales. Papá, el cerebro hace cosas raras, me dijo con esa mirada escéptica suya. Incluso mi rabino, guía durante décadas, descartó mis palabras como producto de un trauma. Pero esto no era un sueño, una alucinación. Había tocado la eternidad. Había hablado con la verdad misma, y ésta me mostró cosas. Sin embargo, la mayor prueba no fue solo la experiencia en sí. Al despertar, en mi brazo izquierdo, justo donde había estado la vía intravenosa, encontré una pequeña marca borrosa, como una sombra, algo que ningún médico pudo explicar. No era una cicatriz ni un moretón de la aguja. Era como si la luz que había visto, su presencia, hubiera dejado una huella física, un sello. Esta marca en mi brazo es mi constante confirmación silenciosa. Es la prueba tangible de que lo que experimenté no solo estaba en mi cabeza. Es lo que me convenció de no guardarme este mensaje para mí, de compartirlo con todo el mundo. Jesús me dio una serie de señales que se manifestarían este mes. Eventos que sacudirán los cimientos de la fe en el mundo mismo. No puedo evitar esperar su desarrollo con ansia y temor, porque sé que cuando sucedan, todo escepticismo desaparecerá. El amor que sentí, la autoridad en su voz y la perfecta armonía entre sus palabras y las antiguas profecías que siempre he estudiado, todo encaja de una manera que ninguna mente humana podría jamás inventar. Nunca volveré a ser el mismo Samuel Goldstein de antes. Llevo en mí la certeza de lo que viene y la fuerza de un mensaje que podría cambiarlo todo para quien esté dispuesto a escucharlo. Cueste lo que cueste, sean cuales sean las consecuencias, seré fiel al compartir lo que he visto y oído. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumplió su promesa. Jesús ha venido, y en tan solo unas semanas, el mundo entero lo sabrá también. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si aún estás aquí, significa que algo en este testimonio te llegó al corazón. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos orar por ti y por tu país. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 3 personas que te importen. Compartirlo puede cambiar una vida para siempre. Que Dios te bendiga y te guarde en su verdad.